Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Joana. En este video vamos a ver el proceso de costura del top peplum del patrón de costura Eva. Debajo de este video, en la descripción, les dejo toda la información. Este patrón lo puedes imprimir en estos formatos. Estos son los materiales que necesitamos. La tela que voy a usar es un popelín de algodón sin elastizado, pero pueden ser otras de peso medio o liviano. Una cinta de entretela adhesiva de 15 milímetros de ancho. Si no tenés esta cinta, puedes usar una entretela adhesiva cortando una tira larga que colocaremos en la parte del escote y en las sisas. Elástico de 3 centímetros de ancho, el largo dependerá de cada talla. Lo puedes ver en la tabla de materiales. 2 botones de 10 milímetros de diámetro, puede ser con cuello parecidos a estos. Tijeras y cortahilos, centímetro o regla, hilo a juego, marcador o tiza, alfileres y un pasador de gancho pequeño. Una vez que tengas preparado el patrón completo y los materiales necesarios, comenzamos a cortar la tela. Comenzaremos cortando las 2 piezas del cuerpo de delante, colocando el centro del patrón en el doblez de la tela. Sujetamos con alfileres y cortamos. Marcamos cada muesca indicada, como también el centro de debajo. Para marcar las pinzas, pinchamos un alfiler en el final de la pinza. Retiramos el patrón, abrimos hasta ver los alfileres y marcamos con un marcador de ambos lados, donde quede clavado los alfileres para señalizar el final de cada pinza. Puedes usar otro método que prefieras para marcar estas pinzas. Repetimos el mismo proceso para cortar la otra pieza. Cortamos las 2 piezas de la cintura de detrás, marcando las muescas indicadas de cada lado. Cortamos las 2 piezas de tiras o cordones, colocando el borde del patrón en el doblez de la tela, o también podemos hacer un corte a 3 centímetros desde el orillo. Y tiramos de esta manera para rasgar a lo ancho de la tela. El largo de cada tira tendrá casi todo el ancho de la tela, 140 centímetros cada una. Esta sería otra manera de hacerlo más rápido. Cortamos una pieza de tira para las presillas de los costados. Para las presillas de los botones solo hace falta una pieza de 10 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Finalmente cortamos las 3 piezas del volante, si es que se lo vas a poner. Para la pieza de delante colocamos el centro del patrón en el doblez de la tela. El largo puede ser modificable. Y hacemos una muesca en el centro de arriba. Para las 2 piezas de detrás cortaremos de igual manera, pero dividiendo a la mitad, cortando por el centro. Así nos quedarían las 3 piezas. Comenzamos cosiendo las tiras o cordones. Doblamos 1 centímetro de la punta hacia el lado del revés. Y doblamos nuevamente enfrentando los bordes del lado derecho. Y sujetamos con alfileres todo el largo, si es necesario. Lo mismo hacemos con la otra tira y cosemos a 75 milímetros o 1 centímetro del borde. Después de coser las 2 tiras, con un alfiler de gancho las giramos de esta manera. Metemos primero la cabeza del alfiler, vamos empujando y estirando el fruncido hacia atrás para poder voltear por completo la tira. Esto repetidamente. Una vez salga el alfiler, vamos a tirar de la punta hasta dar vuelta por completo. Para dejar listas las tiras, acomodamos la costura y pasamos la plancha a cada una. Ahora cosemos la tira para las presillas de los costados. Enfrentamos los bordes del lado derecho de la tela y desde el doblez del borde cosemos a 1 centímetro. Con el alfiler de gancho giramos la tira de esta manera.
Planchamos la tira, la doblamos a la mitad y cortamos. Doblamos nuevamente y cortamos para que nos queden 4 tiras de presillas en total. Cosemos la última tira de presillas para los botones. Doblamos enfrentando los lados derechos de la tela y cosemos a 5 milímetros del borde del doblez. Cortamos el exceso del margen a unos 5 milímetros. Y ahora con esta herramienta giramos la tira de esta manera. Si no tienes esta herramienta, a continuación te muestro otra opción para coser estas presillas. Corta una tira de 10 centímetros por 2 centímetros. Ahora dobla hacia adentro enfrentando los bordes en el centro y vuelve a doblar enfrentando los doblez de cada lado. Y por último pasas una costura para cerrar. Con las piezas del cuerpo comenzaremos cosiendo las pinzas de pecho y de cintura. Desde el lado del revés hacemos coincidir estas dos muescas cerrando hasta el punto final de la pinza que habíamos marcado. Así quedaría cerrada para pasar la costura. De igual manera cerramos la pinza de la cintura. Del otro lado hacemos lo mismo. Cuando tengamos las dos piezas preparadas pasamos a la máquina de coser. Podés hacer una línea recta de guía desde las muescas hasta el punto final de la pinza. Comenzamos a coser la pinza desde el lado de las muescas. Después de coser las pinzas del pecho, de igual manera cosemos las pinzas de la cintura. Lo siguiente es planchar las pinzas. Las de esta primera pieza presionamos las pinzas del pecho en dirección hacia abajo y las de la cintura en dirección hacia los costados. Así deberían quedar planchadas las pinzas de esta pieza. Y las de la otra pieza las plancharemos del lado contrario. Las de la cintura en dirección hacia adentro y las del pecho en dirección hacia arriba. Así quedan planchadas las pinzas de cada pieza en direcciones opuestas. Ahora vamos a adherir la tira o cinta de entretela con la plancha. La colocamos en el lado del revés de la tela en borde superior y sisas. Enfrentando el lado adhesivo de la entretela la vamos pegando en todo el borde de la sisa siguiendo la curva. Esto lo hacemos en las dos piezas del cuerpo. Enfrentamos los lados derechos de la tela, hacemos coincidir el borde de arriba, las costuras de las pinzas del pecho y cada costado sujetando con alfileres. Cerramos las sisas con una costura a 1 centímetro del borde. Lo siguiente que haremos es colocar las tiras o cordones. Introducimos el lado de la punta abierta sin doblar de esta manera. La colocamos por el interior, pegada a la costura en la esquina y sujetamos con un alfiler. Hacemos lo mismo con la otra tira. Y cerramos este lado cosiendo a 1 centímetro del borde. Ahora vamos a colocar las presillas de los costados. Si no tenés marcada la muesca de este lateral, hacela a unos 7 centímetros desde el borde inferior, que es donde irá una de las presillas. La doblamos a la mitad y de esta manera la colocamos, con la parte del doblez hacia adentro. La primera la colocamos en la esquina de arriba, la segunda la colocamos en la muesca que hicimos. Y sujetamos todo junto con alfiler. Y del otro lado, de igual manera colocamos las otras presillas.
Después de colocar las presillas, vamos a coser a 1 centímetro del borde hasta la segunda presilla, dejando abierto donde irá la pieza de la cintura. Así nos quedaría la costura. Cortamos el margen de las sisas a 5 milímetros o hacemos unos cortes en todo el borde, teniendo cuidado de no cortar la costura. Lo siguiente que hacemos es colocar las presillas para los botones en el lado derecho de la tela. Cortamos a la mitad la tira para dividirla en dos y colocamos cada una en el borde del centro de detrás, que será en el lado recto. Ubicamos con un alfiler la mitad de este lado, doblamos de esta manera la tira, uniendo cada borde y sujetamos con un alfiler. La primera la colocamos a unos 2 o 3 milímetros de la muesca. La segunda la colocamos a 5 milímetros de la primera. Tiene que quedar un espacio de 12 a 15 milímetros en el borde inferior. Ahora sí, doblamos haciendo coincidir los lados derechos y cerramos con una costura a 1 centímetro del borde. El otro lado de la cintura no llevará ninguna presilla, así que doblamos a la mitad haciendo coincidir los lados derechos de la tela y cerramos con una costura a 1 centímetro del borde. Si es necesario, probamos antes el botón que vamos a utilizar, por si tenemos que rectificar. Lo que haremos ahora es colocar el elástico a la cintura. Cortamos a la mitad el elástico. El largo total dependerá de cada talla. Esto lo puedes ver en la tabla de materiales. Colocamos el borde del elástico justo en la costura, dejando un espacio de unos 2 o 3 milímetros en la parte superior y cosemos a 5 milímetros del borde del elástico. El mismo proceso lo hacemos con el elástico del otro lado. Así nos quedan los elásticos cosidos. Giramos de esta manera para dejar el elástico dentro. Hacemos coincidir los bordes y justo donde termina el elástico colocamos un alfiler. Para cerrar cosemos a 75 milímetros del borde. Repetimos este proceso con la otra pieza de la cintura. Comenzamos cosiendo desde el centro, el lado cerrado, hasta donde colocamos el alfiler. Verifica que el elástico esté bien colocado para evitar coserlo. Cuando lleguemos al alfiler, clavamos aguja, levantamos el pie y tiramos del elástico hasta el final de la pieza. Y lo sujetamos con un alfiler. Para seguir cosiendo, este fruncido lo tiraremos hacia atrás y seguimos cosiendo recto para cerrar. Acomodamos el borde del elástico para que coincida con el borde de la tela y por último cerramos los laterales con una costura a 75 milímetros del borde. Recortamos el exceso del elástico si es necesario. De esta forma colocaremos la cintura de cada lado. Por el interior de las piezas, haciendo coincidir los bordes, colocaremos la cintura de cada lado. Sujetamos con alfileres todo junto, modo sándwich. Colocamos la otra pieza de la cintura de igual manera del otro lado. Y cosemos el tramo que falta cerrar a 1 centímetro del borde. Cortamos en diagonal estas dos esquinas y damos vuelta la pieza completa. Y cerramos la parte inferior con una costura a 5 milímetros del borde de costado a costado. Ahora acomodamos toda la costura del borde y planchamos.
Podés hacer una costura decorativa opcional en todo este borde del escote. A continuación, hacemos el armado del volante de la cintura. Encaramos por el lado derecho de la tela de la pieza de delante colocando las piezas de detrás, haciendo coincidir los costados. Sujetamos con alfileres y hacemos una costura a 1 centímetro del borde y luego hacemos una costura de zigzag o de overlock. Después de hacer estas costuras, hacemos un dobladillo enrollado de 5 milímetros en el borde inferior. Para que quede más parejo, primero planchamos doblando el borde 1 centímetro hacia el lado del revés de la tela. Luego doblamos 5 milímetros del borde metiéndolo hacia adentro para que quede enrollado y cosemos a 5 milímetros del borde. También para hacer este dobladillo puedes usar un pie de máquina como este. El mío es muy pequeño, por eso lo haré con el pie normal. De esta manera vamos cosiendo el dobladillo. Ahora hacemos 2 costuras en todo el borde superior para hacer el fruncido del volante. Para hacer estas costuras usamos la puntada más larga y bajamos la tensión entre 2 y 3. La primera costura la hacemos a 1 centímetro del borde, sin hacer remate ni en principio ni en el final de la costura. Y la segunda costura la hacemos a 5 milímetros del borde. Así tiene que quedarte la costura con los hilos sueltos de ambos lados. Sujetamos los hilos de un lado y vamos tirando de ellos para ir frunciendo la tela. Unimos esta pieza al cuerpo. Encarando los lados derechos, hacemos coincidir las muescas del centro y seguimos con el proceso de fruncido tirando de los hilos. Hacemos coincidir la muesca del costado del cuerpo con el costado del volante. Repartimos bien el fruncido y colocamos los alfileres necesarios. En la parte de detrás, donde está el elástico, tenemos que dejar un margen de aproximadamente 8 centímetros para que esta zona del elástico pueda cumplir su función. Y dejando 1,5 centímetros desde el borde hacia afuera sujetamos con un alfiler. Del otro lado repetimos el mismo proceso. Ahora pasaremos una costura a 1 centímetro del borde por encima del fruncido. Clavamos la aguja y en esta parte del elástico vamos a estirar un poco la parte de abajo. Con la otra mano podemos ayudarnos para estirar las dos piezas juntas. Cuando lleguemos a la parte plana, sin elástico, seguimos cosiendo recto sin estirar. En la otra zona con elástico también estiramos un poco la parte de abajo. Hacemos un doblez enrollado en los laterales. Este paso también lo puedes hacer antes del paso anterior. Primero dobla unos 5 milímetros y luego dobla una vez más hasta que coincida con el borde de la cintura. Sujeta este doblez con un alfiler. Del otro lado realizamos lo mismo.
Y ahora pasamos una costura zigzag o de overlock por todo el borde. Presiona con el prensatela el borde del doblez y retira el alfiler. Ahora sí cosemos. Recuerda en la zona del elástico estirar un poco la tela. Acomodamos el borde de la cintura, sujetamos con un alfiler. El margen de la costura lo presionamos hacia arriba y colocamos un alfiler. Y para terminar el volante cerramos con el doblez enrollado hasta el borde de debajo de ambos lados. Cosemos a 75 milímetros del borde de ambos lados. Así nos queda la costura. Por último, con este margen en dirección hacia arriba, hacemos una costura de carga a 5 milímetros del doblez. Recuerda en la parte de detrás de la cintura, coser con la tela un poco estirada. Así nos queda la costura. Lo único que nos queda ahora es coser los botones. Primero marcaremos la ubicación de cada uno, encimando las presillas con el borde al ras del otro borde. Marcamos donde irán cosidos los botones con un marcador. También puedes marcar pinchando con un alfiler. Aproximadamente quedarán posicionados a 1 centímetro del borde. Ahora sí, enhebramos la aguja y cosemos los botones. Así finalizamos la prenda con los botones cosidos. El cruce de los cordones de la espalda es así. Primero cruza hacia el otro lado y pasa por la primera presilla de arriba. Vuelve a cruzar y pasa por la segunda presilla de abajo. Con el otro cordón hacemos lo mismo, ajustamos y atamos. Espero que esta prenda les haya gustado. Como ya saben, en la descripción tienen toda la información de este patrón de costura. Y si tienen alguna duda, pueden contactarme sin problema. También les dejo un código de descuento por tiempo limitado. Suscríbete para no perderte ningún video. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.